Bueno, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera a los Corintios, o bueno, en la carta de Primera a los Corintios, estrictamente hablando, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 14. Primera a los Corintios 10, 14, y vamos a leer hasta el versículo 17. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensato les hablo, juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto no solo el pan, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de el mismo pan. Pueden tomar asiento. Bueno, entonces el apóstol Pablo, aquí hablándole a la iglesia de Corinto, le dirige estas palabras y primeramente dice: huid de la idolatría, ¿verdad? ¿Qué es idolatría? Idolatría es poner otras cosas en primer lugar en vez de darle ese lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? Muchas veces juzgamos como idolatría lo que vemos pasar de la iglesia tradicional, ¿verdad? Sus procesiones, sus imágenes, sus veladoras, y eso es idolatría, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no te hagas imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿sí? Entonces, ni de ángeles, ni de seres humanos, ni de otras criaturas, ¿verdad?, que habiten. Y dice, no te inclines delante de ellas, ni las adores. Entonces, eso es idolatría. Pero hay otra clase de idolatría en el mundo moderno. Bueno, y desde el mundo antiguo también, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, la avaricia es idolatría, ¿sí? El deseo de acumular posesiones materiales, para mí, de no querer compartir, sí, eso es avaricia. Y eso es idolatría, porque ya le estás dando al dinero el lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? Y hay otras clases de idolatría, puede ser la política, puede ser el fútbol, puede ser las novelas, las series, las redes sociales, ¿verdad? Que consumen más de tu tiempo que el tiempo que le dedicas a Dios, ¿verdad? Que el tiempo que le dedicas a su obra, ¿verdad? Que el tiempo que le dedicas incluso a amar a tu prójimo, ¿verdad? Entonces nos dice, huyan de la idolatría, ¿sí? La cena del Señor es un recordatorio de que tenemos un solo Dios al cual adoramos, ¿verdad? La cena del Señor es un recordatorio de esto, de huir de la idolatría. Cuando les dice huyan de la idolatría, pasa a darles un ejemplo de la cena del Señor. Dice, como a sensato les hablo, juzguen ustedes lo que digo. Entonces, a ver, ustedes son gente sabia, son gente inteligente, juzguen si lo que les digo es bueno o es malo. Presten atención y les hace preguntas retóricas, ¿sí? Preguntas de las que ya se sabe la respuesta y que se tiene que responder y no puede responder algo distinto, ¿verdad? Entonces dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿sí? La copa que tomamos, el fruto de la vid, ¿verdad? Esa copa que hace referencia, él pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Preguntas que se tienen que responder con sí. Sí, la copa que partimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces sabemos que los elementos de la cena del Señor son figuras, ¿verdad?, del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿sí? Y que nos recuerdan que Cristo fue sacrificado por nosotros. Y entonces nos dice, puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Entonces la cena del Señor nos recuerda
que tenemos un solo Dios, ¿verdad? Y un solo Señor. Un Señor que dio su vida por nosotros y que al dar su vida en la cruz, nos compró a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en cuerpo y en espíritu, los cuales son de Dios. Para los griegos, ellos hacían una separación de cuerpo y de espíritu y decían que podías pecar con el cuerpo mientras no pecaras con el espíritu, estaba bien. Pero la palabra de Dios nos enseña esa separación, no es bíblica. El cuerpo, igual que el espíritu, los dos son de Dios, ¿verdad? No hay una separación. Dios quiere la persona completa, ¿verdad? En su cuerpo, en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su mente, en toda área de su vida la quiere, ¿verdad? Y nos compró enteramente con su sangre. Él al ser sacrificado por nosotros, lo hizo para que nosotros fuéramos de Él completamente, ¿verdad? Podemos hablar también de cada área de nuestra vida, hablando del trabajo, del estudio, de la relación con la familia, de la relación con los vecinos. De igual manera, le pertenecemos a Él. Por eso la cena del Señor es un recordatorio a huir de la idolatría. Tenemos un solo Señor al cual le pertenece nuestra vida. Él es el único ser digno de adorar, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza, ¿sí? ¿Quién es el creador del mundo? Nuestro propio creador, ¿sí? Y no solamente nos creó, también nos compró. Se cuenta la historia de un niño, ¿verdad? Y después se hizo canción. Este niño construyó un barco de madera y lo puso a navegar en el río y él estaba muy feliz con su barquito, pero un día que llovió, el río se puso más rápido y se lo llevó y ya no volvió a ver ese barquito. El niño creció, estudió una profesión, empezó a ganar su dinero y un día vio su barquito en una tienda de antigüedades, ¿verdad? Y entonces este niño inmediatamente fue y preguntó por el precio. Bueno, ya era un joven, ¿verdad? Este joven va y pregunta por el precio y le dice tanto, dice un regatear, lo compra y dice, oiga, ¿por qué pago tanto por el barco? ¿Verdad? Si ese barco, pues ya es de madera vieja, ya está muy feíto y no regateó nada. Dice, porque ese barco tiene un significado especial para mí, yo lo hice. Y ese joven fue dueño del barco 2 veces, doblemente dueño, porque lo hizo y porque lo compró, ¿verdad? Cristo es nuestro creador y Cristo nos compró. Entonces, le pertenecemos a Él por partida doble. Y lo segundo que la cena del Señor nos recuerda también es que es la unidad del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Entonces, la cena del Señor nos recuerda que tenemos un Señor, un solo Señor, pero también nos recuerda que nosotros somos uno, ¿verdad? Dice el versículo 17, puesto que el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene 10 dedos, bueno, 20 contando los de los pies, muchos dedos, pero son un solo cuerpo. Brazos, piernas, corazón, muchos órganos internos y externos, alrededor de 200 huesos. El que estudia medicina pues me podrá decir la cantidad exacta, ¿verdad? Pero muchas partes, pero son un solo cuerpo. De la misma manera en la iglesia somos muchos hermanos, muchos creyentes, pero somos un solo cuerpo en Cristo. Debemos actuar en unidad, amarnos como hermanos. Entonces, cuando tomamos la cena del Señor, también recordamos que somos un solo cuerpo al participar todos de un mismo pan, ¿verdad? Por eso, me gusta cómo lo hacemos aquí, ¿verdad? En la iglesia que crecí,
ya venían los pedacitos de pan cortaditos, ¿verdad? Aquí traen un pan y lo vamos rompiendo, cada quien un pedazo, porque eso es la manera que se hacía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos recordaba que del mismo pan participábamos todos, ¿verdad? Entonces, hoy, cuando tomamos la cena del Señor, también una manera de prepararnos es reconciliándonos con nuestro hermano, ¿verdad? Si hay división dentro del cuerpo de Cristo, el tomar la cena nos invita a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Como pidió Pablo a una de las iglesias, les ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, ¿sí? Entonces, nos invita a ponernos de acuerdo, a reconciliarnos para entonces tomar la cena, ¿sí?, de una manera digna, unidos como un solo cuerpo que somos, como una sola iglesia, ¿sí?, como el cuerpo del Señor. Y es la voluntad de Dios que su pueblo esté unido, y es la voluntad de Dios que su pueblo le adore solamente a Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Señor, porque por ella nos hablas, porque por ella nos enseñas cómo hemos de vivir, Señor. Gracias por aquel día en que tu Hijo fue partido por nuestra rebelión, Señor, por nuestro pecado, y ahora en Él somos limpiados, somos perdonados, somos santificados. Gracias, Señor, y gracias también porque nos has dejado recordatorio, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Dios, por esto, en el nombre de Jesús. Amén.